Listo, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, la charla se encuentra avalada tanto por FELSOSEM como por Hacenmocol. Les agradecemos a nuestros representantes en Educación Médica y CPDEC que han permitido que esto se dé bajo estos avales. Conflicto de intereses, no tengo ninguno por declarar, más que el amor eterno que tengo por la psiquiatría y pues por lo mucho que me gusta hablar de este tema. Como les venía mencionando y a las personas que tuvieron la oportunidad de asistir a la charla anterior, ya habíamos evaluado aspectos importantes como la depresión, la ansiedad, trastorno afectivo bipolar eh, y demás. Y en esta vamos a intentar evaluar otros trastornos propios de la evaluación psiquiátrica. Recuerden que esta charla se enmarca en una charla pre-CUMIS, entonces no, si bien no se van a evaluar todas las charlas existentes, se van a evaluar las más importantes y que a mi parecer, desde la experiencia clínica, son las que más se utilizaron y las que más tienen utilidad, además de la validación que tienen en nuestro país, si la tienen, y la manera como las podemos abordar. Entonces, uno de los temas más importantes que nos faltó por evaluar la charla anterior y es fundamental a la hora de hablar de escalas de evaluación clínica psiquiátrica, en la cual hay gran bagaje y si se dan cuenta, la experiencia académica que han tenido varios y varias investigadores e investigadoras han permitido evaluar de manera muy global el trastorno por consumo de sustancias, lo que significa que tenemos muchísimas escalas relacionadas con este tema. Entonces, acá les voy a mencionar una de las que se encuentran validadas, que en las medidas de las escalas de validación son las que mejor se encuentran amparadas y que considero son útiles en el nivel de atención primaria en que podamos enmarcar y analizar bien a los pacientes. Entonces, recordemos que la guía de práctica clínica para el manejo, abordaje y diagnóstico del paciente que tiene trastorno por consumo de sustancias relacionadas al alcohol, nos relaciona que a todos los pacientes que lleguen a una consulta de cualquier tipo, no necesariamente psiquiátrica, sino si un paciente viene porque se le encarnó la uña del dedo gordito del pie, tenemos que hacerle estas preguntas. ¿Por qué? Porque un audit C nos va a permitir evaluar y nos va a permitir hacer un tamizaje de manera muy corta de cómo se encuentran los pacientes en cuanto a su consumo por alcohol. Básicamente hace tres preguntas muy sencillas en las que nos hace referencia a con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica. Entonces, la frecuencia del consumo nos da una idea bastante cercana de cómo se encuentra la relación del paciente con el alcohol. ¿Por qué? Porque de esta manera uno va a poder relacionar primero cuáles son los hábitos y los hábitos que tiene la persona en cuanto al alcohol, específicamente un tipo de alcohol, especialmente que suelen tener los pacientes predilección. Entonces, básicamente, esto nos va a permitir de entrada hacer un acercamiento. No es lo mismo una persona que nos dice que una o dos veces al mes sale a consumir alcohol, a una persona que nos dice que básicamente de los 7 días de la semana consume alcohol 5 y 6. Entonces, eso ya de entrada nos da un abordaje. La segunda pregunta es cuántos consumos de bebidas alcohólicas se suele realizar en un día de consumo normal. ¿Por qué? Porque puede que la persona nos diga que va de 2 a 4 veces al mes a consumir alcohol, pero si no conocemos la intensidad, pues nos estamos quedando muy en lo superficial. Y estos consumos se cuantifican en 1, 2, 3 o 4, 5, 6, 7 o 10 o más. Y la última pregunta es con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día. Entonces va desde lo más general a lo más específico. Y esta pregunta lo que nos va a permitir acercarnos es cómo se encuentra el consumo de alcohol en una persona en su cotidianidad. ¿Por qué? Porque si una persona nos dice que toma 6 o más bebidas alcohólicas al menos semanalmente, nos podemos hacer una idea muy cercana que la persona en ese momento seguramente se embriaga. ¿Mm? Entonces, de esta manera, bajo estas tres premisas, pues podemos hacer un análisis cercano del trastorno por consumo de alcohol, si está o no está, y asimismo podemos evaluar su intensidad. Son tres preguntas y lo más importante es que se encuentran validadas. Esto no puede reemplazarse con las preguntas que realizaríamos generalmente porque seguramente se nos escaparían términos importantes.
Entonces, ténganlo en cuenta, se le realiza siempre, siempre a todas las personas, entonces esto básicamente debería ser un tamiz. Si la persona en un si la persona en algún momento nos llega a dar 4 puntos o más, de una vez tenemos que pasar a hacer el audit completo. ¿Y qué es el audit completo? Entonces, se le llama test de identificación de trastornos por consumo de alcohol y les traje este porque en su versión de entrevista, como siempre les he mencionado, me parece importante no sentarnos a realizar una entrevista cerrada, sino en verdad en el marco de la escala, realizar primero un abordaje empático con los pacientes y además que nos permita evaluar de manera fidedigna cómo se encuentra la psicopatología de este paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien se sienta a preguntarle con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica, a que en verdad se haga el esfuerzo de intentar comprender al paciente y sobre todo entender cuáles son las maneras en las que se dan las circunstancias de este consumo problemático o no de alcohol para primero determinar si lo es y segundo para que nosotros en verdad podamos entenderlo o entenderla y en última medida poder abordar el tratamiento que va más allá de lo farmacológico y que permite con una evaluación enfática del paciente, de su cotidianidad, de su entorno y por sobre todo una evaluación personal que sea muy, muy personalizada, valga la redundancia, que permita en verdad comprender al paciente y permita abordarlo de la manera adecuada. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo a este paciente y lo que vamos a hacer es leer las preguntas tal como están escritas, nos señalan, pero muchas veces los pacientes, especialmente cuando tienen bajos niveles educativos, no va a ser lo mismo que le digamos con qué frecuencia en el curso del último año necesitaba beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior. Entonces, en esto soy muy enfático porque no siempre vamos a poder apegarnos a esto como si fuese un guión, sino que vamos a necesitar hacer válidas nuestras herramientas de habilidades clínicas para no tergiversar la pregunta, no cambiarla, pero sí hacerla entendible. Y por ejemplo, tenemos que darle, y desde antes de iniciar la entrevista, tenemos que explicarle a la persona como, bueno, y su merced que entiende que es una bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo el ejemplo, en Boyacá, especialmente en los sectores de las personas campesinas, de las personas rurales, de las personas que no se encuentran como tan cercanas a los cascos urbanos, consideran que el guarapo, la chicha, es un jugo y no conocen que es una bebida alcohólica. Por tanto, si la persona o si el consumo problemático de este se da en el marco de un consumo de guarapo que, sin mentirles, puede llegar a ser de 3 o más litros día, pues entonces no vamos a estar haciendo absolutamente nada. Entonces, antes de iniciar la entrevista, siempre recuerden como el punto 0.5 para que nunca se les vaya a olvidar. Preguntarle, bueno, ¿y para usted qué es una bebida alcohólica? Entonces, usualmente, ¿qué van a decir? No, el aguardiente, el ron, el whisky, muchas veces incluso los y las pacientes creen que el aguardiente ni siquiera es una bebida alcohólica. Entonces, mucho ojo con eso. Y entonces le vamos a decir después de eso, y a qué no se refiere, cómo codificar las respuestas en términos de consumiciones o bebidas estándares. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que vamos a intentar revisar, y esa parte que nos habla de los términos de consumo, en cuál es la bebida estándar que consume esa persona. Por ejemplo, el alcohol lo podemos medir bajo la cerveza, por ejemplo, que si no estoy mal tiene 350 mililitros. Entonces, bajo esa pauta de la cantidad de alcohol que tiene, podremos hacer un aproximado de cuántas bebidas alcohólicas consume la persona. Entonces, podría hacerse el ejemplo. ¿Cuántas botellas de cerveza cree usted que consume de aguardiente? Sí, entonces, ¿por qué? Porque las pacientes les van a decir, no, muchas veces 10 copas. Entonces, si me entienden, es intentar hacer como el cálculo matemático de, bueno, ¿cuánto tiene una copa? ¿Qué es una copa para esa persona? ¿Es una copa de plástico? ¿Suele consumir en una copa de vidrio? Y esto voy a que en verdad es muy importante conocer el contexto del paciente y no presuponer muchas cosas de las personas. Muchas veces para nosotros lo que es una copa significa la copa de plástico pequeña, mientras para esa persona una copa es una copa de vidrio muy, muy grande, y ahí estaríamos haciendo muy mal el cálculo. Entonces, ¿cuáles son nuestras preguntas? Son 10 preguntas, son muy sencillas de realizar. Entonces, la frecuencia de nuevo en la que consume una bebida alcohólica, cuántos consumos hace en un día de consumo regular, es decir, no en el día a día. Si le preguntan a una persona que no tiene tan marcado el trastorno, que cuántos consume en el día, pues la persona si piensa, por ejemplo, si están haciendo la entrevista el martes, les va a decir ninguna.
pero tienen que enfatizar en esta pregunta en cuántos consumos se hacen en un día normal en el que se toma licor. Tercero, con qué frecuencia tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día. Y luego van las siguientes preguntas que nos hablan más de la frecuencia. Entonces, bueno, todas en general hablan de la frecuencia, pero a partir de la cuarta, básicamente lo que nos intenta evaluar, aparte de los consumos que se hacen, nos intenta evaluar como de los problemas o de las incapacidades que presenta la persona. Tipo, ¿con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez haya empezado? Porque esto es muy importante relacionado a cómo nuestro cerebro maneja esa recepción del alcohol. Nunca se les olvide que el alcohol es un depresor de GABA y por tanto va a interactuar mucho, mucho con el lóbulo frontal, especialmente, y cuando nos desfrontalizamos, por decirlo de alguna manera, esta necesidad por seguir consumiendo va a empezar a aumentar una vez se inicia el consumo de alcohol, especialmente cuando tenemos una psicopatología relacionada con esto. Seguimos con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que esperaba. Porque esta pregunta considero que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque de entrada nos permite evaluar si el paciente deja de tener un trastorno que puede ser considerado como problemático, allá algo que puede empezar a imaginarse como una dependencia. ¿Por qué? Porque la persona deja de lado sus responsabilidades cotidianas en su trabajo, en sus estudios, por consumir alcohol. Entonces, esta pregunta es supremamente importante y recuerden que siempre les he dicho que una escala no va a ser el diagnóstico, pero sí este tipo de preguntas nos puede empezar a hacer una imagen de, en el abordaje de la entrevista, cómo lo podemos ir dirigiendo. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? Y esto va a algo que me explicaba una excelente psiquiatra que siempre les nombro, y ella nos explicaba que lo que conocemos coloquialmente como el guayabo no es más que una fase en la que estamos de abstinencia. Entonces, el guayabo básicamente lo que es y lo que representa es una necesidad de consumir alcohol. Una vez la persona en ayunas consume alcohol para sentirse mejor, porque obviamente cuando estamos en abstinencia y se le da la sustancia, pues deja de estar mal, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que si la persona lo realiza, ya está cruzando una línea bastante importante en cómo se encuentra la relación frontal, ¿sí? Y cómo se encuentra su relación con el alcohol en cuanto a la dependencia e incluso ya la necesidad que puede ser a tirar como compulsivo. Entonces, ojo con eso. ¿Con qué frecuencia has sentido remordimiento, sentimientos de culpa? ¿Con qué frecuencia en el último año no ha podido recordar lo que sucedió en la noche anterior? Esto obviamente nos va a dar una idea muy cercana de cómo se encuentra un consumo problemático cotidiano, porque en el momento en que se empieza a perder la memoria, que es que engloba un montón de funciones cerebrales sumamente importantes, y en el momento en que por alcohol se pierden estas, ya entramos a tener muchísimos problemas. Usted o alguna persona ha resultado herida, otra vez vamos a que trasciende a los problemas sociales, culturales y demás. Y la última es si alguien le ha sugerido que deje de tomar pues alcohol. Sumamos y registramos. ¿Qué decimos? Entonces, que las puntuaciones que nos den entre 8 y 15, ¿qué le vamos a decir al paciente? Damos un consejo enfocado en que, bueno, su merced debe consumir, debe reducir ese consumo de alcohol, puede tender a empezar a tener un consumo problemático en un futuro, intente afrontar sus problemas de distinta manera, ¿sí me entienden? Porque es importante conocer por qué la persona consume alcohol, no es simplemente decir como, ah, bueno, sí consume o no consume, sino por qué lo realiza. Puntuaciones entre 16 y 19, empezamos a considerar ya una terapia y hacer un abordaje continuado. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Vamos a dar las instrucciones de seguimiento, de reducción del consumo, pero además vamos a indicar y empezar a hacer un plan de trabajo y lo más importante, vamos a hacer un abordaje continuado, es decir, vamos a citar de nuevo a estos pacientes para hacerles un análisis, para poder evaluar cómo han funcionado esas estrategias de disminución del consumo de alcohol personalizado, enfatizo mucho en eso, y empezamos con terapias breves, entonces iniciamos a evaluar si el paciente definitivamente necesita o no terapia farmacológica o si podemos hacer un abordaje más de psicopedagogía y demás. Eh,
Si estamos en primer nivel y estamos manejados como médicos y médicas generales, obviamente iniciamos a evaluar la necesidad de una remisión a psiquiatría y a psicología, y las votaciones que sean iguales o mayores a 20, ya no hay pierde, de una vez iniciamos este abordaje, estas metas de trabajo que vamos a realizar para disminuir el consumo de alcohol. Además, vamos a requerir que los pacientes tengan una evaluación diagnóstica, es decir, obligatoriamente vamos a necesitar que ese paciente definitivamente tenga una evaluación por psiquiatría. Incluso en cuanto más alto sea el puntaje, mayor probabilidad tiene este paciente de requerir ser hospitalizado. Seguimos con la escala CASH, y si bien se parece al Audit T, tiene una validación epidemiológica un poquito menos registrada en lo que a Colombia se refiere. Recordemos que en la guía colombiana nos refiere a utilizar el Audit C, pero pues siempre es importante tener en cuenta que también existe esta opción de 4 preguntas. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Le ha molestado alguna vez que la gente le critique la forma de beber? ¿Ha tenido alguna vez la impresión que debería tomar menos? ¿Se ha sentido culpable por el hábito de consumo de alcohol que tiene? Y si alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar los nervios o para liberarse de la resaca. Recuerden que la resaca, el guayabo es un estado de abstinencia. Entonces, ¿para qué utilizamos el CASH? Para la prevención de personas en riesgo. Entonces, perdón, toma agüita. Entonces, ¿qué hacemos en el CASH? Lo que vamos a intentar evaluar es hacer un test y un tamizaje para las personas, no para toda la población como lo teníamos en el Audit C, sino que vamos a buscar las personas que consideramos tienen una conducta de riesgo. Los estudiantes de medicina claramente tienen y son personas de riesgo para el consumo de alcohol, entonces un CASH, si quieren realizar un trabajo de investigación, un CASH les sentaría perfecto. O van evaluando según los perfiles epidemiológicos que tengan en sus departamentos, en sus países, qué profesiones, qué estilos de vida y demás pueden llegar a tener un consumo pues, que podamos considerar como perjudicial. Y lo que va a hacer es que nos permite declarar un comportamiento potencialmente perjudicial y detecta o no si el consumo es responsable o no. ¿Cuál es el punto de corte? Es un punto de corte. Decimos que la persona puede llegar a tener un riesgo, y ya con 2 puntos decimos que la persona tiene claramente un riesgo de trastorno por consumo de sustancias. Y seguimos con una escala que nos evalúa no solamente el alcohol, que está incluida en el numeral B, sino incluye también todas las demás. Esta escala es muy, muy utilizada en la clínica, sin mentirles la hice como 12 veces de 15 pacientes. La verdad es que es muy raro que a un paciente no se le haga un ASIS. Si queremos hacer una buena referencia, si estamos en un primer nivel, si queremos conocer y en verdad evaluar bien a los pacientes, un ASIS es el medio correcto para realizarlo. ¿Y por qué? Porque en verdad tienen muy buena sensibilidad, tienen muy buena especificidad, y además nos evalúa en general todo. Es decir, la probabilidad de que algo se nos escape con ASIS es muy operador dependiente, es decir, depende de la calidad de la entrevista que nosotros sepamos realizar, y por sobre todo tengan en cuenta que lo que más me gusta de esta es que evaluamos todo. Es un análisis en verdad muy global. Tiene varias preguntas. El problema que tiene el ASIS es que es una entrevista un poquito larga, pero en cuanto más la enfocamos y en cuanto más experiencia tenemos, más rápido saliendo. Entonces, como consejo personal, háganle a alguien el assist en su casa, ahorita en tiempos de cuarentena, háganle un assist a sus amigos, a sus amigas, a ustedes mismos, eh, y así se van a familiarizar con todas las escalas, no solamente con el assist, especialmente con las que son un poquito más largas. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos en la pregunta 1? Hacemos como un análisis global y permitimos identificar qué es lo que ha consumido la persona y qué no. ¿Por qué? Porque no podemos como ahondar en si la persona ha consumido alucinógenos, que es el resto de preguntas que vienen, si nunca lo ha hecho. Entonces, con eso podemos mirar cómo se encuentra la persona y por sobre todo se hace un análisis de toda su vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir las preguntas que vienen más adelante todo el tiempo, pero que es importante que siempre las vamos a tener que comparar con la pregunta 1. Entonces, la pregunta 1 nos sirve para comparar las demás y además nos sirve para identificar de una vez al paciente y enfocarlos. Entonces, ¿qué se le dice al paciente a lo largo de su vida? ¿Cuál de las sustancias ha consumido alguna vez? O sea, no importa que no lo haga todos los días, sino que alguna vez lo haya hecho, con eso es suficiente para dar un sí. Pero ya que tenemos usos y tenemos
algunos medicamentos y algunos fármacos que utilizamos en la consulta, tenemos que especificarle al paciente que hayan sido bajo uso no médico o bajo no, o que no hayan sido prescritos más bien. Porque muchas veces si le van a preguntar a una persona de 45 años si alguna vez le han dado codeína, morfina, si un paciente psiquiátrico alguna vez ha tomado lorazepam, alprazolam, bueno, temas. Entonces, evaluamos el tabaco y no solo el cigarrillo común y corriente, sino le hacemos énfasis en los habanos, en el tabaco de mascar, la pipa y demás. También evaluamos el consumo de bebidas alcohólicas, recordamos acá la chicha, el guarapo, el chamber y demás bebidas alcohólicas que puedan llegar a presentarse y es importante nombrárselas a los pacientes para que la recuerden. Cannabis, la marihuana, la hierba, el hashish, bueno, todos los nombres que puedan llegar a tener, sí, cocaína, anfetaminas, las inhalantes, el boxer, por ejemplo, es el nombre que usualmente los pacientes conocen, el pegamento, las colas, la gasolina, también es súper importante, los tranquilizantes, el diazepam, el clonazepam, lorazepam, bueno, básicamente las benzodiazepinas, los alucinógenos, les nombramos acá al paciente el LSD, los ácidos, la ketamina, bueno. Y terminamos con los opiáceos, ahí empezamos con heroína, codeína, además, y otros. ¿Ha consumido alguna vez una sustancia que no le haya nombrado previamente? Sí, no. Entonces, básicamente ahí tenemos no da 0 puntos y sí, pues va a dar 3 puntos. Si la persona contestó no a todo, pues no le tenemos que hacer nada, porque básicamente la persona no tiene pues que le evaluemos. Y si contestó sí, entonces le vamos a hacer como la evaluación a cada uno de estos ítems a continuación. Que es importante que si el paciente le dice como no, hacemos énfasis en que nunca en su vida o se le da una contrapregunta. Por ejemplo, ¿consumido alguna vez marihuana? No. Entonces, el ejemplo que nos dan acá, incluso tampoco cuando iba al colegio o tampoco cuando estuvo en la universidad o tampoco cuando estuvo en una fiesta o en una reunión social y demás. Entonces, les voy a dar un ejemplo. La persona nos dijo que sí para tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, inhalantes. Entonces, a partir de esta pregunta, vamos a ir evaluando cada una de las preguntas que acá nos dieron. Si la persona, como no nos dijo no por ejemplo, alucinógenos, pues no le hacemos la pregunta con los alucinógenos. Entonces, a partir de esta pregunta tomamos las que sí. Entonces, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que me mencionó? Entonces, ¿con qué frecuencia su merced ha consumido tabaco en los últimos 3 meses? Listo, hacemos la puntuación. ¿Con qué frecuencia ha tenido deseos o ansias de consumir tabaco? Ya, listo. Tenemos como en el ejemplo que les di. Esperen, busco la punta. Si, por ejemplo, nos dicen, bueno, consumí tabaco, alcohol, inhalantes, que fue el ejemplo que les di. Entonces, ¿con qué frecuencia consumió tabaco? Y de una vez seguimos. ¿Y con qué frecuencia entonces consumió cerveza en los últimos 3 meses? Entonces, nunca, 1 o 2 veces, cada mes, cada semana, y así con cada una en la misma pregunta. Listo, pregunta 3. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o muchas ansias o ganas de consumir cigarrillos, cerveza, licores? Entonces ahí vamos especificando. En el caso que, por ejemplo, el paciente nos diga, bueno, si yo fumo cigarrillos, entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Entonces, bueno, listo, consumió cigarrillos y bebidas alcohólicas que consumió. No, pues consumió cerveza, consumió vino y en los destilados entonces tenemos el guarapo, la chicha y entonces cada uno la vamos restando, ¿sí? La vamos subrayando. Sin embargo, hacemos un puntaje global por todas las sustancias, es decir, no importa si cerveza consume una vez al mes, pero si la chicha la consume todos los días, de una vez el puntaje va a tender a ser 6. Y no se suma, o sea, no se suma la chicha más el guarapo, no, todas. Pero sí es importante tenerlas en cuenta porque nos permite hacer un análisis global de lo que les digo personalizado. Listo, ¿qué más nos dice? Entonces ya, un poquito más rápido, cada uno puede leerla eh, en la casa, pues más detenidamente. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de cerveza, por ejemplo?
a problemas con su salud, entonces que se haya sentido enfermo, no necesariamente, no significa necesariamente que lo hayan tenido que hospitalizar por consumo de alcohol, sino que se haya sentido enfermo, haya sentido náuseas, o haya tenido problemas con sus amigos, compañeros de trabajo, con el lugar en el que estaba, que se hubiese metido en problemas con la ley, que lo hubieran arrestado, que lo hubieran puesto con comparendos, y ojo con esto, que a veces se nos olvida, los problemas económicos, que por comprar cierta sustancia psicoactiva, esto le haya traído problemas económicos, entonces que se haya gastado la plata del arriendo, que se haya gastado la plata que le mandan los papás, ¿sí? Entonces, ojo con hacer todas las preguntas y recordarle todos los casos en los que está. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba que usted habitualmente hiciera por el consumo de, listo, bebida, puntuamos? Un amigo, familiar o alguien más alguna vez, ojo con esto, ha mostrado preocupación por su consumo de cigarrillos, de cerveza, sí, en los últimos 3 meses, sí, pero en los últimos 3 meses, y ahí vamos puntuando. ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir el alcohol, la cerveza y demás? Porque esto nos permite evaluar el inicial que tenga el paciente. Y ya para terminar, preguntamos si alguna vez ha utilizado alguna droga vía inyectada que no le hayan medicado, que no le hayan prescrito, perdón. Sí, en los últimos 3 meses, o sí, pero no en los últimos 3 meses. Entonces, acá hay una nota importante en la guía pues, que nos dan, que a los pacientes que se hayan inyectado en los últimos 3 meses le debemos preguntar cuántas veces se inyecta o ha utilizado esto pues en el plazo. Entonces, lo mismo, una vez por semana, 2 veces por semana, y miramos si necesitamos pues que hagamos algún tipo de intervención. Si la persona nos dice una vez a la semana o menos de 3 días seguidos, hacemos intervenciones breves, damos el folletico de riesgos asociados, o si es más de una vez a la semana o 3 o más días seguidos, entonces hacemos mayor evaluación y tratamiento intensivo. Sin embargo, que es importante que si un paciente, y algo que yo considero especialmente con este punto, es que si la persona le dice que se inyecta 2 días seguidos, pues esto para mí ya es importante y de una vez definitivamente no quiere decir que vayamos a hacer una intervención y que lo tomemos como a la ligera, así como con cualquier consumo de sustancias, sino que en verdad debemos hacer una evaluación cercana y tenemos que evaluar si este paciente definitivamente necesita ser remitido o no, porque no podemos desprestigiar o disminuir el riesgo que este tiene. Y ojo con esto es supremamente importante. Muchas veces vi personas que lo hacían o era algo que se daba muy comúnmente y es que la gente sumaba todos los puntos, ¿sí? De la pregunta 1 a la pregunta 7 o incluso hasta la pregunta 8 lo empezaban a sumar. No, la pregunta 1 no se suma solamente de la 2 a la 7 y no incluimos ni los resultados de la pregunta 1, que fue la que les dije que utilizábamos como para comparar, ni la pregunta 8, que es la de uso de drogas inyectadas. Y ojo con esto, cuando estamos en el tabaco, la pregunta 5 no está ahí, por lo tanto no la codificamos ni la sumamos. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Se suma la 2, la 3, la 4, la 6 y la 7. Y esto es lo que vamos a encontrar al final. Sumamos la sustancia específica, hacemos el número pues, que tenga cada uno. Entonces, por ejemplo, para tabaco nos dio 23, para alcohol nos dio 14, ¿sí? Y así cada una, y esto nos va a permitir mirar cuál es la intervención que tiene. Usualmente van a ser de 4 a 26 en todas, menos en alcohol, donde se supone que somos un poquito más laxos. ¿Por qué? Porque es un consumo que está un poco más como permitido socialmente, entonces, pues esto nos desvía un poco los puntos de corte. Entonces, ¿qué nos dicen? Si la persona tiene en relación a esto, entonces miramos, según el puntuación, cómo tenemos que hacer el tipo de intervención y además de esto, según la puntuación que tengamos, pues nos va a permitir mirar si consideramos a la persona como baja, moderada o alta. Si es baja, entonces el consumo o el patrón de consumo que tiene la persona no tiene un gran riesgo sobre la salud y otros problemas sin desprestigiar o quitarle el riesgo que a futuro puedan llegar a tener. Todavía no sabemos bien cuál es el riesgo a largo plazo de consumir, por ejemplo,
especialmente los alucinógenos, los opiáceos, y que per se ya consideran un riesgo. Entonces no desestiman el riesgo que puede llegar a generar, solo porque acá nos dice que el patrón no se considera como un problema o un riesgo de salud. Moderado, definitivamente la persona tiene un riesgo para la salud y otro tipo de problemas derivados con el patrón de consumo de sustancias. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice acá? Que si tenemos un paciente que nos da como un rasgo moderado, entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente? Bueno, usted tiene un riesgo para su salud y además tiene riesgo de tener problemas asociados al consumo de esta sustancia. Como por ejemplo, mire, está teniendo ya problemas económicos y esto puede trascender, puede empezar a tener problemas legales, problemas con su trabajo, con sus estudios, y esto se debe a la manera como usted está ingiriendo alcohol, cigarrillo o consumiendo las demás. Y si la persona ya definitivamente presenta un riesgo alto, ¿qué le vamos a decir? Bueno, entonces usted presenta un riesgo muy elevado de presentar problemas, no solo para su salud, sino además, mire, ya tienen los problemas económicos, sociales, y seguramente va a empezar a tener problemas legales con su pareja, con su trabajo, y esto se debe a su consumo de alcohol, y además de esto, probablemente usted ya sea dependiente a esta sustancia, entienda el riesgo que esto representa para su salud. Sin embargo, esta, otra vez volvemos a lo mismo, esta es como cualquier otra enfermedad, no tenga ideas de culpa, no se eche la culpa de lo que está pasando, nosotros estamos acá para ayudarle, permítame hacer. Y no es dejar al paciente y decirle, ay, no, si pues usted tiene muchos problemas y es dependiente, qué triste. En verdad, intentemos a partir de este punto empezar a dar soluciones a las personas. Y un ejemplo que al final de la guía tenemos es que, bueno, su riesgo de experimentar los daños es moderado. Y mire, si usted consume alcohol, normalmente lo que va a pasar es que el consumo que las personas en general han dado va a generarle alguno de estos problemas, si no es que es todo, envejecimiento prematuro, arrugas, infecciones, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque hay consumos o hay cosas que a veces no nos enseñan como tal y que no leemos. Por ejemplo, las consecuencias que pueden llegar a tener los alucinógenos y demás. Entonces, la guía nos recuerda como todos los problemas que puede llegar a generar el consumo de sustancias según el tipo que esté consumiendo la persona, y esto de pronto le permite realizar un mejor insight a este paciente y permita, en definitiva, realizar un abordaje clínico global y que sea pues multidisciplinario y transversal a todas las especialidades y a todas las áreas de la salud. Vale, entonces, tenemos el CIWAR. El CIWAR lo que nos permite es evaluar cómo se encuentra un paciente relacionado a sus síntomas de abstinencia de alcohol. Entonces, básicamente lo que hace es realizar unas preguntas, ¿sí? Relacionadas a unos síntomas, y esto nos va a permitir evaluar si la persona tiene abstinencia o no. Recordemos que una de las principales complicaciones que puede llegar a tener el síndrome de abstinencia son las encefalopatías y el delirium tremens, enfermedad de Korsakoff, demás. Entonces, ¿para qué se utiliza el CIWAR? Básicamente, cuando tenemos un paciente usualmente hospitalizado, que queremos evaluar cómo está mejorando o empeorando con el tratamiento, o si definitivamente la abstinencia es muy alta o muy baja, querer cuantificar eso, pues nos lo permite el CIWAR. ¿Y qué nos pregunta? Síntomas típicos que tenemos frente a un paciente que tiene un síndrome de abstinencia. Si tiene alteraciones táctiles, auditivas, visuales, dolor de cabeza, las náuseas o el vómito, que esté con sudor, pues, que esté agitado, que tenga problemas con la orientación y especialmente todas las funciones superiores, que esté ansioso o tembloroso. Entonces, preguntamos, bueno, si tiene alteraciones táctiles, miramos a ver si no tiene, si las alteraciones son leves, entonces siente que lo están punzando, y en cuanto más se vayan evaluando, y no solo en lo que el paciente nos dice, sino en lo que nosotros vemos, vamos a permitir hacer puntuaciones más grandes. Les pongo un ejemplo. Teníamos un paciente con abstinencia del alcohol bastante marcada y él siempre nos decía que no tenía nada. Sin embargo, su conducta nos hacía pensar que primero tenía alteraciones táctiles muy marcadas y su compañero de habitación nos decía que a veces empezaba a hablar solo o que empezaba a mover muy rápido la cabeza, que nos permite evaluar esto, que seguramente ese paciente estaba teniendo alteraciones visuales por la manera como las describían. Y estas alteraciones eran continuas, y él nos decía que él no sentía nada. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre contrastar lo que nos dice el paciente con lo que nosotros en verdad podemos evaluar.
¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes sienten que no tienen un problema y quieren rápido irse a su casa porque no tienen un buen insight, una buena introspección y bueno, demás. Entonces, esta es una imagen que encontré, me pareció pues bastante útil porque nos permitía en una sola imagen encontrarla, pero los puntos de clasificación los encontramos. Recuerden que muchas veces los puntos van a cambiar de país a país y pues estos son los puntos que tenemos validados para el nuestro. ¿Qué nos va a decir? De 0 a 9 puntos, el síndrome de abstinencia pues es leve, sin embargo está presente, de 10 a 15 es leve, 16 a 20 moderado y de 21 a 67 definitivamente ya es un síndrome de abstinencia intenso. Porque es importante, porque si ustedes están en su hospital y quieren en verdad realizar una buena evaluación psiquiátrica, no siéndolo, y ven que el paciente, aunque sea muy raro, no esté bajo un CIWAR o esté, por ejemplo, en medicina interna usualmente, no lo ha evaluado el psiquiatra por alguna u otra razón, o están en un primer nivel, le podemos hacer un CIWAR en los días de hospitalización que tengamos. Así, primero podemos evaluar si el tratamiento farmacológico está funcionando o si el paciente definitivamente está empeorando. Y esto nos va a permitir dar una evaluación y un concepto general un poco más profesional. Y ya para terminar el consumo de sustancias, tenemos el test de Fagerström, que nos va a permitir evaluar la dependencia que tiene un paciente a la nicotina. Son 8 preguntas, es una escala muy corta y la verdad es bastante útil. Primero preguntamos cuántos cigarrillos se fuma al día. El punto de corte acá para no dar nada es 15. Corta en 25 para dar un punto y más de 26 damos 2. ¿Qué cantidad de nicotina contienen sus cigarrillos? Bueno, eso ya depende del tipo de cigarrillo que fuma el paciente. Le preguntamos si inhala o no el humo del cigarrillo, si fuma más frecuentemente por la mañana que por la tarde. Usualmente es más básico que la persona tenga que fumar por la mañana. El tiempo transcurrido desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo, porque cuando estamos dormidos, la persona que tiene una dependencia muy marcada para esto, si tiene que, mientras se despierta, tiene que fumarse un cigarrillo en menos de 30 minutos, bueno, esto nos va a dar una evolución bastante cercana que el paciente definitivamente tiene una dependencia muy, muy marcada. ¿Qué cigarrillo le produce la mayor satisfacción? Le costaría suprimir. Esto es importante para evaluar lo que les dije, la abstinencia que se tiene al dormir y además nos sirve para el tratamiento. Cuando veamos este tema, les voy a explicar un poquito más a fondo de por qué la pregunta de cuál cigarrillo le gustaría suprimir es importante en el tratamiento. Fuma cuando está enfermo, permite mirar si la persona transgrede o no, si su trastorno por consumo le hace que sobrepase la barrera de que aún estando enfermo tenga que fumar, y si fuma en lugares prohibidos, para exactamente lo mismo. Tenemos básicamente 5 puntos de corte: 0 a 2 dependencia muy baja, 3 a 4 una dependencia baja, 5 es una dependencia moderada, 6 a 7 es alta y 8 a 10 muy alta, y nos relaciona que de 8 a 10 necesita tratamiento farmacológico. Sin embargo, ¿qué voy con el test de Fagerström? Que bueno, usualmente los pacientes que fuman más de 26 cigarrillos al día no nos van a dar menos en los demás, pero siempre hay que hacer un juicio clínico y bien personalizado de cómo se encuentran las cosas, porque si el paciente nos dice que no inhala humo, que los 26 cigarrillos se los fuma en la tarde, que como fuma en la tarde no tiene que esperar tiempo para desayunar, sí, sería un caso muy particular, pero igual cambiaría un poco los percentiles y demás, porque recuerden la manera como esto se encuentra validado. Entonces, siempre hacer un juicio clínico y personalizado a los pacientes. Esta escala es importante porque nos permite analizar el insight o la introspección que pueda llegar a tener. Es un test básicamente de 2 partes. Entonces, en la primera, esta usualmente la vamos a relacionar con la esquizo. Existen 2 partes. La primera, en la que hacemos, perdón, acá esta es la primera parte, las primeras 3 preguntas las tenemos ahí de blanco. Entonces, ¿qué le permitimos o qué le vamos a valorar al paciente? Su conciencia de tener un trastorno psiquiátrico, la conciencia sobre los efectos que pueda llegar a tener la medicación y las consecuencias sociales que puede llegar a tener un trastorno mental, que la persona tenga conciencia de eso. Entonces, básicamente lo que nos sirve la escala de evaluación del insight es que nos va a permitir valorar la atribución de un síntoma y además de esto nos va a permitir evaluar cuáles son los que presenta. Tenemos además de eso tres pues, puntos que se evalúan acá, que es la conciencia global, la conciencia en general y pues la atribución que pueda llegar a tener el paciente.
hacemos las preguntas muy generales, entonces, aparte de las tres primeras que ya les nombré, la conciencia de poseer alucinaciones, la atribución de las alucinaciones a la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que presentan esta patología nos van a poder decir que, bueno, sí, efectivamente tienen lo que nosotros conocemos como alucinaciones, pero para ellos no significa que tengan una enfermedad. Para ellos puede ser que es un designio divino, por el contrario, que es un castigo, demás. Los delirios y su atribución, y así con los demás, trastornos del pensamiento, embotamiento afectivo, la anedonia, y que la paciente o la paciente sea asociar. Obviamente no le vamos a decir a una persona como usted tiene anedonia, no, sino o tiene embotamiento afectivo, si no hacemos las preguntas, como siempre les he dicho, bastante cercanas y entendibles para los pacientes, si no, pues nos vamos a tirar las caras. Además de estos tres puntos que les nombré, en los que se suman, por ejemplo, la conciencia de la atribución, en los que ya empezamos a asumir del 4 en el, o sea, la conciencia global lo medimos con estos tres primeros, perdón, se me había pasado eso. Y la conciencia y atribución de los síntomas los evaluamos con los puntos A o con los puntos B. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va, o porque me parece muy bonita esta escala, porque no se queda solamente en como si la introspección es buena o no, sino nos permite evaluar que la multidimensionalidad, perdón, que tiene el INSAT, que responde a muchísimas cosas, a muchos efectos y a muchas respuestas o conciencia de la enfermedad propia de cada paciente, que no necesariamente es una igual para todos y no es una la que esperamos siempre para todos los pacientes, que definitivamente influye mucho la cultura. No es lo mismo las alucinaciones o cómo afronta un paciente las alucinaciones, por ejemplo, las visuales y las auditivas en una cultura indígena a una católica, por ejemplo. Entonces, la influencia cultural, en verdad, está evaluada acá y es muy importante. Y además que nos permite recordar que el insight es una dimensión continua, que no siempre va a ser así, o se permanezca así, sino que en verdad fluctúa en el tiempo y que permite que le da la evaluación a la persona de que definitivamente pues evalúe para sí misma cómo se encuentra su enfermedad y si en algún momento el paciente dice, bueno, efectivamente estoy enfermo, o definitivamente diga, no, esto es un signo divino, y permite evaluar que esto fluctúa con el tiempo. Y no solamente analiza cómo se ve o cómo se siente el paciente actualmente, sino en verdad evalúa cómo se siente ahorita y cómo se sintió en el pasado. Y depende de la manera también como nosotros hagamos las preguntas. Y además no hay puntos de corte. Entonces no es como si el paciente tiene 7 puntos, tiene un buen... No, depende mucho de cómo se vaya dando el contexto de la entrevista y nos recuerda además que esto es una escala, no un instrumento de diagnóstico, no es una prueba de laboratorio. Entonces mucho ojo con eso. Recuerden los 3 puntos que evalúa: conciencia global, conciencia en general y la atribución que hace. Tenemos una escala de evaluación de obsesiones y compulsiones, acá hay muchísimas, tenemos la escala de Prada y demás, de Padua, perdón. Me pareció esta una de las más importantes porque se encuentra validada en el hospital pues, en el que estudié, bueno, en el que estudio, y me parece que es una de las más asertivas y corticas. ¿Qué es importante acá? Que antes de realizar como tal la escala tenemos que de una vez conocer un listado de ítems para conocer si en verdad el paciente tiene obsesiones y compulsiones y les permite evaluar la dimensión de cada uno. Entonces, no es de que de una vez nos sirve para hacer el diagnóstico, sino que nos permite evaluar relacionado con las posibles obsesiones y compulsiones que tenga específicamente cierto paciente, evaluar cómo se encuentran estos en su cotidianidad primero, y segundo, si se encuentran mejorando, empeorando y demás. Que nos preguntamos cuánto tiempo ocupa en los pensamientos que tiene persistentes sobre un defecto, falla en la apariencia, cuánto interfieren estos pensamientos, eh, por ejemplo, acá de los defectos corporales, con las funciones que hace, con su trabajo, con los roles sociales, con el trabajo, cuánta angustia le generan los pensamientos persistentes, cuánto se esfuerza para que la persona los resista, cuánto control tiene sobre estos, cuánto tiempo le dedica a realizar conductas repetitivas relacionadas pues, al defecto, la falla en la apariencia o en lo que estemos evaluando, cuánto interfieren las conductas repetitivas relacionadas a los defectos corporales, y demás,
y cuán ansioso se pondría si por alguna razón se le impidiera a ese paciente realizar sus conductas repetitivas, cuánto esfuerzo realiza para resistirse a estas conductas repetitivas y cuánto control tiene sobre realizar las conductas repetitivas. Como ven, hay 5 relacionados, los 5 primeros a las obsesiones y 5 a las compulsiones. Tenemos unas opciones de respuesta de 0 a 4, y cómo lo vamos a evaluar. De 0 a 7, el paciente no tiene manifestaciones clínicas, de 8 a 15 es leve, de 16 a 23 es moderado, de 24 a 31 es severo, y de 32 a 40 ya esto es extremo. Si se dan cuenta por la manera como están los puntos de corte, soy enfático en esto, no nos sirve, así como ninguna escala para realizar un diagnóstico, y no nos podemos deprender solo por una escala de cómo se encuentra el paciente clínicamente hablando. Y esto es cómo se encuentran las dimensiones que nos va evaluando según las dimensiones que podemos encontrar en el test. Entonces, evaluamos factores como la simetría, la acumulación, la contaminación, el chequeo y bueno, todas las demás. Básicamente están todas las obsesiones y compulsiones que puedan llegar a tenerse, las obsesiones en temas religiosos, en la simetría, en la limpieza, en la acumulación, en la agresión sexual o religiosa, las ideas inaceptables que podamos tener, la simetría, las ideas tabú, las dudas o chequeos, contaminación otra vez, podemos llegar a tener ideas inaceptables con rituales mentales y básicamente estos son los que más se repiten y se encuentran validados por todos estos factores que nos nombran en los estudios que se encuentran acá. Ahora, vamos a esta escala, es una escala que me pareció muy útil para la evaluación de la calidad de sueño. Y bueno, se ve un poquito larga, pero es cortita. Esto es un texto que se utiliza en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y se encuentra consolidado por el doctor Juan Carlos Alba. Entonces, básicamente hacemos estas primeras 4 preguntas para hacer un acercamiento clínico que tengamos el paciente y que preguntamos, ¿a qué hora se acuesta normalmente por la noche? ¿Cuánto tiempo se demora en quedarse dormido en promedio? ¿A qué hora se levanta habitualmente por la mañana? ¿Cuántas horas durmió cada noche? Ojo con esto, que el tiempo que estamos en la cama puede ser diferente a las horas que dormimos. ¿Por qué? Porque yo puedo durar 12 horas en la cama, pero si estoy durmiendo 3 o 4, es distinto. Y escribo la hora a la que cree que se durmió. Y a partir de acá empezamos a hacer el análisis que tengamos. Entonces, para hacerlo práctico, lo voy a relacionar de una vez, como lo hacemos con los resultados. Hacemos las preguntas en orden, así como están, pero los componentes son diferentes. Entonces, voy a leerlos por componentes. ¿Cuál es el primero? Durante el último mes, ¿cómo calificaría en conjunto la calidad de sueño? Entonces, de una vez ponemos acá, el paciente nos dice bastante mala. Entonces, bueno, 2. En el componente 2, entonces vamos de una vez y acá miramos puntuación. Menos de 15 minutos, le vamos a dar 0 puntos, si 16 a 30 minutos damos 1 punto, 31 a 60 damos 2 puntos, y así vamos sumando con cada uno de los componentes. No quiero ponerme a leer la escala porque, bueno, nos demoraríamos un montón. Como les digo, pueden evaluarla con calma, leerla, pero lo importante es que sepan que los componentes no es que componente 1 va con una pregunta 1, sino van según el tipo de pregunta. Por ejemplo, el componente 1 va con la pregunta número 9. Acá. ¿Sí ven? Y vamos a sumar las puntuaciones de los componentes y con eso sacamos una puntuación global. Esta es la escala validada por la Universidad Nacional de Colombia. Esto se validó en el 2005 y es la escala validada para nuestro país, Colombia. Pero van a encontrar otro tipo de escala, pero siempre que estén en el país o procuren utilizar estas. Cuando lo corregimos, se van a empezar a hablar las 18 preguntas. Se me olvidó algo importante. Las últimas 5 preguntas deberían ser dadas por el acompañante de cama que tenga la persona. ¿Por qué? Porque si la persona ronca, seguramente no se vaya a dar cuenta. En cambio, su compañero de cama seguramente lo haga. Si ronca, si hace grandes pausas entre las respiraciones mientras duerme, si se sacude o tiene espasmos en las piernas, o si tiene episodios en los que se desorienta o se confunde mientras está durmiendo. Y además, al final nos da como otros inconvenientes que pueden llegar a presentarse. Entonces, acá podemos escribir todas las demás alteraciones del sueño que puede llegar a tener un paciente, aparte de los que ya evaluamos. Entonces, bueno, vamos a tenerlos en cuenta rápidamente. ¿Cuántas veces ha tenido problemas para dormir? Porque no puede quedarse dormido, se despierta en la noche, tiene que levantarse para ir al baño, tose, tiene mucho frío, mucho calor, tiene pesadillas, tiene dolores, otras razones.
Durante el último mes y cuántas veces ha tenido que tomar medicina. No necesariamente tienen que ser las que damos para los trastornos del sueño, pienso que whatever, sino las mismas que toma la persona, por ejemplo, la valeriana y demás para que pueda dormir, el uso de somníferos. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido problemas para permanecer despierto mientras estaba comiendo, mientras trabajaba, mientras estudiaba, mientras estaba en una cena, en una actividad social. Bueno. Eh, Durante el último mes, el tener ánimos, qué tanto problema le ha traído a usted para realizar actividades, cómo conducir y demás. Durante el último mes, cómo calificaría en general su calidad del sueño, si tiene o no compañero de habitación. Y esto se relaciona además con las 5 preguntas. Escribimos otros problemas que pueden llegar a presentarse con el sueño. Se valoran las primeras 18 preguntas y de la puntuación se van a obtener 7 puntuaciones de la 1 a la 7 según los componentes que tengamos. Entonces, ¿qué tenemos? Calidad subjetiva, latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia, perturbaciones, uso de medicación hipnótica, disfunción diurna. Y cada componente recibe una puntuación discreta que, como vieron, puede ir de 0 a 3. Si es 0, el paciente no tiene problemas respecto a cada uno de estos puntos específicos, o 3, si en verdad el paciente tiene problemas muy, muy graves a nivel de este nivel. ¿Por qué? Porque el sueño no es solamente una escala. Como ven, ahí se evalúan 7, pueden ser incluso más, pero pues se evalúa en general. Es una escala muy global y nos permite evaluar los trastornos del sueño de una manera así global. Y como vieron, la suma de puntuaciones nos va a generar la puntuación global, que puede ir de 0 a 21, y el punto de corte para esto es 5. Si la persona tiene eh, menos de 5, 5 o menos, perdón, podemos decir que es un buen dormidor, y si tiene 5 o más, podemos decir que tiene trastorno del sueño. Ahora, la escala para la automatización, utilizamos el test de Opmer de Sousa. Preguntamos si ha tenido dificultad para tragar o sensación de un nudo en la garganta, sensación de quemazón en órganos sexuales o en el recto, dificultad para recordar lo que había hecho momentos antes, horas antes o días antes, descartando pues los periodos en los que se ha consumido alcohol o otro tipo de sustancias porque pueden alterar el test. Entonces, ¿cuántas veces ha tenido problemas para recordar lo que ha pasado cuando no ha consumido sustancias? Si ha tenido dificultades para respirar, si ha tenido vómitos frecuentes, si ha sufrido de dolores menstruales muy intensos y si ha padecido alguna vez dolores frecuentes en los dedos o en las manos de los pies. Si nos da una puntuación de 3 a 6, creemos que hay una posible somatización. Se evalúa como posible. Enfatizo otra vez, una escala nueva del diagnóstico, tenemos que hacer un análisis un poco más amplio y en caso que creamos que el paciente tenga una somatización, empezamos a identificar el tipo y la causa. Cada punto de estos, cada sí da un punto, un no da 0 puntos. Ya para terminar, hablamos de la esquizofrenia. Si las demás escalas les habían parecido largas, esta es la más larga de todas. La escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia, o la PANS, como se conoce en inglés por sus siglas, es una escala larga, pero es muy, muy buena para una evaluación global de la esquizofrenia. Es una de las más utilizadas. Básicamente, muchas veces se reduce a la evaluación de esta. Es una escala larga, requiere su tiempo, requiere entrenamiento y nos hace varias preguntas. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, porque en verdad la escala es muy, muy larga. Tiene aproximadamente 30 páginas, pero es muy, muy buena. Entonces, tenemos una escala positiva y una escala negativa. Recordemos los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Entonces, los síntomas positivos en los que definitivamente hay actividades o síntomas de una actividad alucinatoria presentes, o negativos son aquellos síntomas en los que el paciente se retrae socialmente y se incluso retrae de sí mismo. Entonces, en la escala positiva que vamos a hablar, delirios, desorganización conceptual, alucinaciones, que tenga excitación, es decir, que tenga conductas que tiendan a la agitación, que tenga delirios de grandiosidad, que es Dios, que es el demonio, que es un ángel poderoso, de suspicacia o perjuicio, que no crea básicamente en las personas que estén a su alrededor, crean que lo quieren matar, y básicamente que sea una persona hostil en general. No quiere que le hablen, es grosera, eh, es, ¿cómo decirlo? Como conflictiva, por decirlo de alguna manera, es agresiva, es la palabra, es una persona agresiva, que serían los síntomas positivos, y en los síntomas negativos que tendríamos. La persona que está embotada, efectivamente, es decir, esta persona no tiene un afecto, no se puede conocer de manera clara
cómo se encuentra, sino en verdad su estado pues, afectivo en verdad es plano, se mantiene, está retraída emocionalmente, tiene una pobre relación con las personas, se retrae socialmente, tiene una dificultad para tener un pensamiento abstracto, no puede ser espontánea, no realiza como las acciones por motivación propia, no puede mantener una conversación y además tiene un pensamiento estereotipado. Y además tenemos todas las preocupaciones somáticas, que serían el otro ítem. Pacientes que tengan ansiedad, sentimientos de culpa, tensión motora, que mantengan los manierismos y posturas por la esquizofrenia anteriormente llamada befrénica. Tenemos la depresión, los retardos motores, que la persona no colabore, que tenga inusuales consentidos del pensamiento, pensamientos que tienden a ser delirios usualmente mágicos, que la persona se encuentra desorientada, muy baja atención, que no tenga ni juicio ni introspección, que tenga trastornos de la evolución, control deficiente de impulsos, que tenga preocupación en general o evitación social activa. Bien, ¿qué vamos? Listo, cada una tiene un punto, ahorita creo que tengo un ejemplo más adelante, y como les mencioné, tiene cada uno de los puntos que les mencioné, y tiene un ejemplo para cada una, es decir, entonces, en el 1, cómo se encuentra la persona, en el 2, cómo se encuentra, en el 3, 4, 5, 6 y 7, para cada ítem. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a encontrar un PANS P en el punto 1, que son los delirios, y nos va a decir, bueno, la persona tiene estos síntomas, en el 2 tiene estos, 3, 4, 5, 6, 7 y demás. En la escala negativa, pues van a estar todos los demás, y en la psicopatología general, que fue la última que les mencioné, está acá. Sacamos los resultados en la última parte, y ya les voy a explicar cómo sacamos los resultados. ¿Por qué es bonita esta escala? Porque nos permite evaluar si definitivamente estamos frente a un síndrome positivo, un síndrome negativo. La escala en verdad es muy compuesta, es decir, puede llegar a tener los síntomas positivos y negativos al tiempo y cómo se encuentra la paciente, la o el paciente con psicopatología general. Las puntuaciones van a oscilar entre 7 y 49 para las escalas positivas y negativas, es decir, estas y estas, y entre 16 y 112 para psicopatología general. Entonces, ¿cómo se va a dar cada puntuación? La escala compuesta resta. ¿Cómo sacamos eso? O sea, listo, sacamos las puntuaciones positivos, sacamos los negativos y pues la puntuación general. ¿Cómo vamos a sacar la puntuación en la escala C? Entonces, vamos a restar la puntuación que haya en esta escala, en la negativa. Entonces, los puntos negativos los vamos a restar con los puntos positivos. ¿Y esto qué nos puede dar? Que haya entre menos 42 y más 42. Perdón, esa letra está horrible. Y más 42. Entonces, al evaluar esto, ya tenemos como los 4 niveles en los que está y los clasificamos según los percentiles. Entonces, el percentil 5 está acá, el 25 acá, 50 acá, 75 acá y 95 acá, con estos puntos de corte. Esta escala, vuelvo al tema, no es para hacer el diagnóstico, nos permite evaluar qué tipo de síndrome puede tener el paciente y cómo está su respuesta o no frente a cierta terapia farmacológica. Y es chévere. Vamos a ver si el paciente tiene un trastorno esquizofrénico positivo, negativo o que sea mixto. Entonces, ¿cuándo el trastorno va a ser positivo? La escala positiva, es decir, estos puntos de acá o de acá, para el punto siguiente, es positivo. Cuando la escala positiva tiene más de 2 ítems y estos 2 ítems tienen más de 3 puntos y en la escala hay menos de 3 ítems y tienen una puntuación superior a 3. Y en el negativo, cuando la escala negativa tiene más de 2 ítems, tiene una puntuación superior a 3, y en la puntuación positiva tiene menos de 3 ítems y que obtienen una puntuación, los 3, superior a 3. Y en el mixto, cuando en ambas escalas hay más de 2 ítems que obtienen puntuaciones superiores a 3. Pero, si no queremos ser o pues cortar a todos los pacientes con una raja, con una regla, pues, ¿qué vamos a decir? O cuando miramos que hay un trastorno positivo o negativo sin ser tan específicos. Entonces, positivo, cuando la valencia en la escala compuesta general, es decir, en esta, tiene valores positivos, y negativo cuando la valencia en la escala es negativa. Y eso es todo. Quedo muy pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias.
Listo, si alguien tiene alguna pregunta. Ahí tengo un segundo, busco el chat. Listo, chicos, si hay alguna pregunta, quedo atento. Si ven la escala de la esquizofrenia es súper, súper larga. Espero haberles dado a entender cómo se manejan los puntos, que es como lo importante. Igual al fin y al cabo, siempre que quieran aplicar esta escala, van a poderla tener a la mano y van a mirar cada punto, porque cada punto es diferente al otro. Entonces, si me dan la oportunidad, les busco la escala acá, porque no la tengo en este computador, y les muestro más o menos cómo se maneja. Recuerden siempre cómo es la evaluación y si alguien no entendió cómo se puntúa, puede decirlo tranquilo y lo explicamos de nuevo. Porque es supremamente importante que tengan bien claro cómo se puntúa. No se les olvide el nombre de la escala. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, espero me hayan entendido. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se maneja la escala. Como ven, cada una es diferente la una con la otra. Entonces, por ejemplo, en las ideas de suspicacia y perjuicio nos explica cómo son estas ideas. Entonces, que son ideas en general de persecución, son ideas que usualmente los pacientes van a tener que los quieren matar, que les quieren hacer daño, como dice ahí, y tiene bases para la evaluación. Entonces, por ejemplo, uno es que no hay, mínimo es que la patología es dudosa, leve, actividad recelosa, ¿sí? Moderado, claramente evidente, moderadamente grave, y así es con todas. La escala es muy, muy buena, pero tiene que tener tiempito. Y por sobre todo, ojalá sea un paciente que les permita eh, hablar. Muchas veces los pacientes que tienen estas patologías eh, tienden a ser mutistas. Entonces va a tender a ser un poco complicada aplicar la escala. Entonces, siempre evalúen la pertinencia que tienen cada una de las escalas y que no todas las escalas sirven para todo el mundo. Y ya, chicos y chicas, así terminaríamos las escalas de evaluación. Ya en las próximas revisiones de tema, cuando miremos depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, vamos a recordar otra vez todas estas escalas y vamos a mencionar las otras que existen. Sin embargo, estas son como las más utilizadas. Bueno, creo que entonces no hay preguntas. Les agradezco mucho su participación, su asistencia. Espero les haya quedado todo claro. Cualquier duda, claro que pueden escribirme, yo quedo atento. Y bueno, que tengan muy buen día. Gracias por venir. Estén atentos a nuestras próximas charlas. Un abrazo para Gracias todos. a ti, Dani. Vale, vale. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Un abrazo. Vale, chao. Que estén bien. Chao. Gracias.